Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Aunque este es un versículo de menor importancia en la doctrina de la predestinación, sin embargo, por lo mucho que los predicadores calvinistas recurren a él, lo vamos a analizar y así comprobar que este texto no dice nada absolutamente y ni siquiera se puede inferir de él la doctrina calvinista de la elección incondicional, a no ser que alguien lo quiera usar para el agua de su cántaro. Otra vez nos serviremos del interlineal griego-español con el fin de buscar el significado de las palabras clave y así obtener el conjunto de la idea que aporta el texto. Ninguno puede o está siendo capaz. Este es un verbo dunatai que está en tiempo presente. La traducción es, ya vimos, está siendo capaz. ¿Por qué esta traducción? Bueno, porque con el tiempo presente en griego pasa lo mismo que con el imperfecto en pasado, que ya vimos antes. El presente es una acción continua, progresiva, no puntual. Por ejemplo, en español en presente diríamos yo trabajo de una manera puntual, un evento fijo, como si fuera una fotografía. En griego no. En griego diríamos yo estoy trabajando de manera continua, progresiva, como si fuera una película. La palabra raíz de este verbo es dunamai. Veamos qué nos dice el diccionario expositivo Vine sobre su significado. Ser capaz, tener poder, sea en virtud de la capacidad y recursos propios o gracias a un estado de la mente o debido a circunstancias favorables o porque esté permitido por las leyes o costumbres o simplemente ser capaz, poderoso. Entonces el sentido que tiene este verbo en el contexto que estamos analizando es que en ese presente, el de Cristo cuando habló, en ese momento nadie tenía el poder por sí mismo, nadie estaba en la propia capacidad. ¿De qué? Veamos la segunda palabra clave. Venir. Es el verbo elthein, está en segundo aoristo del tiempo y la traducción es venir. Ya vimos anteriormente que el aoristo es un tiempo verbal puntual, sin continuidad o progresión. Este es el tiempo que encontramos aquí del verbo elthein, traducido como venir. Dice la traducción, nadie está siendo capaz, en presente, venir en aoristo, de manera puntual, instantánea. Volvamos al diccionario expositivo Vine para ver el significado de este verbo cuya raíz es erhomai. El verbo más frecuente que denota tanto ir como venir significa el acto mismo en contraste con heco, que destaca la llegada misma. Veamos las dos palabras que siguen a este verbo, las cuales son muy importantes para comprender plenamente el significado del mismo. A mí o hacia a mí. La preposición pros, pronombre personal posesivo me. La combinación de esta preposición seguida del pronombre personal posesivo mi es muy de tener en cuenta porque el pronombre está en caso acusativo y cuando esta preposición se usa para un sustantivo o un pronombre, en ese caso
adquiere un significado específico que nos interesa. Veamos qué nos dice la concordancia Strong sobre esta preposición. Pros, preposición de dirección, hacia. Por lo general, con el acusativo, hacia el lugar, hacia el tiempo o hacia la ocasión. En composición denota esencialmente las mismas aplicaciones, es decir, movimiento hacia, acceso a o cercanía a. Al tener en cuenta que el verbo ergomai, venir, precede a la preposición pros, con el significado que vimos, movimiento hacia, acceso a o cercanía a, se entiende entonces que este verbo está condicionado al tiempo y al espacio literalmente. Venir a Jesús no significó en ese momento aceptar su persona o su doctrina. Venir o ir a Jesús en este contexto significa acercarse a Él literalmente en el espacio y en el tiempo de manera puntual. En nuestra contingencia atemporal, nosotros hemos adaptado la idea de que ir a Jesús significa aceptar su persona y su mensaje. Pero en este contexto, en el cual el verbo está en el tiempo real, no es atemporal, significó acercarse a Él físicamente, literalmente seguirle como discípulo. Como que este verbo, venir, está en aoristo, pasado, y el anterior, ser capaz, está en presente, nos parece que la frase quiere decir esto. De cuantos han venido a Jesús para seguirle como discípulos en un momento puntual y específico en el pasado, nadie está siendo capaz de hacerlo ahora, en este momento presente, por sí mismo. ¿Cómo lo han hecho? Veamos otras palabras clave. Si él no. Si alguna vez no, dice el interlineal. Partícula condicional ean y una partícula negativa me. Ean, conjunción condicional, se utiliza de eventualidades sometidas a contingencias, y me, partícula negativa, frecuentemente utilizada como conjunción, se traduce como no. Con esta partícula se niegan hechos hipotéticos, supuestos. La conjunción en gramática es una palabra o grupo de palabras que unen a otras palabras o proposiciones, oraciones simples, haciendo que toda la oración adquiera un sentido completo. Estas dos palabras son conjunciones que unen estas dos ideas, venir a Jesús y lo que hace el Padre. Como que estas conjunciones se usan para eventualidades sometidas a contingencias, ean, y para hechos hipotéticos y supuestos, me, entonces quiere decir que el venir a Jesús en aquel momento por parte de cualquiera estaba sujeto a una contingencia, o sea, a algo que se podía dar o no dar. ¿Qué es eso que se podía dar o no dar? Lo que hace el Padre. Por eso la traducción que hace el interlineal griego-español de Francisco Lacueva de estas dos palabras es a no ser que. Nadie puede venir a mí a no ser que el Padre que envióme atráigale. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Veamos el significado de otra palabra más. Trajere o atraiga según el interlineal. Verbo helcuse está en tiempo aoristo y la traducción ya vimos que es atraiga. Ante todo es necesario advertir nuevamente que con este verbo helcuse pasa lo mismo
que con los 5 verbos en tiempo aoristo que vimos en Romanos 8. Repetimos que el aoristo es un tiempo pasado puntual, sin progreso ni continuidad. Es como la fotografía de un evento. Si este verbo, el cual señala lo que Dios hizo para que la gente viniera a Cristo, estuviera en tiempo perfecto, pudiera tener cierto sentido la doctrina calvinista. O sea, que la acción del Padre se dio en el pasado eterno y en el tiempo presente de Cristo tenía un resultado, porque ya vimos, el perfecto es un tiempo verbal que el autor usa para describir una acción ya completada en el pasado, cuya acción ha producido un estado o resultado que continúa en el presente del autor. Pero con el aoristo no existe esa posibilidad. Además, veamos qué nos dice sobre este verbo el diccionario expositivo Vine. La raíz del verbo helkuse es helkuo o helko. Helko, atraer, se diferencia de suro de la forma en que atraer se diferencia de un arrastrar violento. Este significado menos violento, generalmente presente en helko, pero siempre ausente en suro, se ve en la utilización metafórica de helko para significar la atracción por el poder interno, por impulso divino, según Juan 6:44 y 12:32. 6:44 de Juan es el versículo que estamos analizando. Juan 12:32 dice lo siguiente: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Veamos el significado de la última palabra. Le o a él. Pronombre personal posesivo, autón, de autos. Género masculino, número singular de traducción a él. Autos, el mismo y no otro. Enfático, donde en las versiones castellanas no se da el énfasis apropiado del original. La versión revisada inglesa da el sentido enfático traduciendo él es. En muchos casos, el énfasis del original solo podría expresarse por una circunlocución, manera de decir indirectamente las cosas, que no constituiría una traducción. Entonces, la acción puntual del Padre, sin progresión ni continuidad, fue atraer hacia sí mismo a las personas. Y esta acción la lleva a cabo, aoristo, en el momento histórico en que Jesús está en el mundo cumpliendo su ministerio, no antes de la fundación del mundo. La persona viene a escuchar a Jesús. Le interesa saber quién es Él y lo que predica. Este venir es literal, físico y de manera puntual, en un momento específico de su vida, porque el Padre, mediante una influencia espiritual de atracción previa, lo cautiva, lo atrae hacia sí mismo y lo lleva a donde está Jesús. ¿Cómo ocurre eso? Si tratamos de explicarlo, caeríamos en el mismo terreno calvinista de la especulación teológica y de añadir al texto lo que éste no dice. Nos limitamos exclusivamente a lo que el texto afirma sin añadir o quitar. Por esta razón encontramos inconsistente lo que declara el sínodo de Dort en el artículo 7. Dice así: de modo que Dios decretó entregarle a Cristo los elegidos para salvación, y llamarlos, y atraerlos eficazmente a la comunión de Cristo, a través de la palabra y del Espíritu. En otras palabras,
Dios decretó concederles verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y, finalmente, glorificarlos, después de preservarlos poderosamente en la comunión del Hijo. De este versículo es imposible conjeturar o concluir tal cosa como un decreto eterno desde antes de la fundación del mundo, con el cual el Padre predestinó para salvación a un grupo específico de seres humanos y después, en el tiempo real del ministerio del Señor en este mundo, los llamó y los atrajo eficazmente a la comunión de Cristo mediante ese decreto. Esa es el agua de un cántaro, la doctrina calvinista que infundadamente usa este versículo porque la fuente aquí no dice nada sobre eso. La atracción espiritual que ejerce el Padre hacia sí mismo, cualquiera que sea la forma en que lo haga, lo hace de manera puntual en el tiempo y en la vida terrenal de la persona a la cual atrae. No viene como una progresión o continuidad de algo que había decretado Dios en el pasado eterno.